Muy buenos días a todos nuestros distinguidos, amables televidentes que a esta hora de la mañana pues comparten con nosotros este espacio de opinión, los comentarios y nuestra visión sobre todo, sobre los aspectos más importantes de las cosas, de los temas que son de interés para nuestro país. Como siempre nosotros, inmensamente agradecidos, y damos siempre gracias al Todopoderoso por esta oportunidad de compartir con todos ustedes lo que es nuestra visión de la sociedad dominicana. Pues bien, y en ese mismo tenor, siempre nosotros tratando de que el pueblo dominicano reciba realmente un espacio con una versión que esté lo más desprovista posible de lo que son los intereses, que basada en las nimiedades que genera el comportamiento humano, tratamos siempre de llevarles a ustedes una visión más amplia de la realidad nuestra. Y precisamente pensando en esa necesidad, como harto sabido de toda la población dominicana, en términos de lo que es la opinión de la gente con respecto a temas electorales. Realmente aquí en este país, en otro tal vez no se dé esa realidad, pero aquí que es la experiencia la cual hemos estudiado y manejado, porque nos ha tocado vivir los últimos 40 años de los procesos políticos en el país, sabemos lo difícil que es ampararse en la opinión de la gente para fijar una posición ya determinante. Por eso, esa empresa, que es la que ha concitado el mayor prestigio en el país, que es la empresa La Galo Dominicana, y que tiene su contrato de trabajo en la actualidad, realmente el periódico más importante, porque es el más influyente, el que se ha convertido luego de que el decano de la prensa dominicana, como lo era en el pasado, el Listín Diario, pues realmente ya este medio tan importante de comunicación ha pasado a ser prácticamente un BD, ya no es decano, sino que ese espacio, desde que el problema de ese inversiones de grandes capitales que se hizo a través de un banco que finalmente colapsó, como ustedes recordarán, el Banco Baninter, que fue el que asumió la dirección de ese periódico, pues al caer en esa situación de inestabilidad, eso le generó que fuera perdiendo el prestigio y que prácticamente ya dejó de ser la fuente misma en la cual pues los dominicanos hurgábamos cuando queríamos conocer una posición clara e independiente. Yo en lo particular tengo que confesarle que fue mi editorialista preferido, el señor Rafael Herrera, a quien en vida solamente en una oportunidad tuve la oportunidad de estrechar su mano y saludar. Pero sí recuerdo desde mi día en que me iniciaba en los estudios de comunicación, e inclusive las cátedras siempre giraban en torno, cuando cursábamos la asignatura de opinión pública, pues se trabajaba mucho con los editoriales de don Rafael Herrera. Pero ese periódico ha ido decayendo como consecuencia de esos vaivenes que ha sufrido luego de ese interés del sector económico de pasar a dirigir las empresas de comunicación. Y de hecho ya no son medios de comunicación, sino empresas de comunicación que mantienen cierto grado de independencia, pero muy vinculado a lo que es el poder. Eso mismo acontece con la empresa Galo. La empresa Galo Dominicana, que ella, dentro de sus investigaciones de campo, es la que con mayor certeza se acerca a los resultados finales. Pero obsérvense que nunca la empresa Galo ha establecido un parámetro de medición que no esté vinculado
al poder político del momento. Generalmente sus investigaciones coinciden con el poder. Entonces, eso hace que no sea no tenga ese peso de confiabilidad totalmente, sino que siempre habrá que dejar un espacio para la duda, que aunque ella es razonable, con mucho más razón por el antecedente que se tiene ya de lo que es la participación de esta empresa. Pues bien, partiendo de esta investigación, de lo que sería el sentir, el pensar de los dominicanos con respecto a temas que son el día a día, más bien, del pueblo dominicano, pero sobre todo nos vamos a centrar en la parte política, donde ciertamente que esta última muestra, esta última investigación de la empresa Gallup, realmente viene a levantar un avispero político en el país, porque se entendía que había una brecha que separaba los candidatos y sobre todo en el partido que tiene el control del poder político, que es ahora donde se va a arreciar aún más la lucha por el poder en esa organización política, porque si de acuerdo a esta investigación, si partimos de que sus datos sean realmente los que obedezcan a la realidad del momento, de la opinión que la gente tiene, pues entonces el proyecto del expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina, pues avisora realmente que podría producirse un arreciamiento en las luchas por el control de la organización política con mira a producir aún más la incisión que se da con respecto a lo que es en estos momentos la mayor preocupación de ese partido, que es la candidatura presidencial. La encuesta Gallup maneja unos datos que realmente señala que la mayoría del pueblo dominicano rechaza una reforma constitucional, pero en verdad que si partimos de lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano, el dominicano no tiene fortaleza para sostener ningún juicio independiente. El dominicano, por el nivel de hacinamiento, tanto moral como económico, y la poca lucidez de independencia de criterio que tiene el dominicano, eso, si se insiste en mantener las aspiraciones del actual presidente Danilo Medina como candidato presidencial, no vamos a pensar nosotros que el hecho de que la encuesta Gallup recoja de que en su inmensa mayoría los dominicanos pues rechazan, y esa palabra fue la que nos llamó la atención, rechazan. Rechazar es un término que se utiliza para una gente que tiene ya un concepto definido, que tiene una conciencia clara de cuál es su objetivo. Y la inmensa mayoría del pueblo dominicano está desprovista de esa capacidad de discernimiento para utilizar esa palabra. Por ende, esa palabra solamente la utilizan los manejadores, los profesionales en el área de la sociología, de la investigación, que utilizan ese término. Pero el 50% de los dominicanos no rechaza nada, sino que está sujeto a los vaivenes, a la cotidianidad y las cosas que en el momento le van a generar suplir una necesidad básica. De ahí es que el problema, y entonces la oposición, y eso fue lo que estuvimos valorando, que podría inclusive, y esto va a arreciar aún más la lucha en el Partido de la Liberación Dominicana. Obsérvense que cuando se hace la medición entre los dos principales candidatos, que son la cabeza visible del poder dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues se da un empate prácticamente técnico. Entonces, eso significa que si usted lo suma a los dos y suma entonces el principal partido de oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, en esa medición, pues el licenciado Luis Abinader alcanza
un porcentaje de un 18%. Muy alejado, ya el expresidente, el ingeniero Hipólito Mejía, con apenas un 6%, lo que indica que si usted lo suma los dos, están por debajo del porcentaje que da la lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que indica que si hay un entendimiento entre las dos principales cabezas en el Partido de la Liberación Dominicana, entonces van a continuar todavía recibiendo la mayor cuota de simpatía para retener el poder. Esta es la parte que nosotros pensamos que avisora un recrudecimiento de la lucha en el Partido de la Liberación Dominicana por la candidatura presidencial. Porque si el expresidente Leonel Fernández todavía cuenta con la fuerza necesaria y tiene el nivel de aceptación con un trabajo político como el que él no necesita carta de presentación porque ha ejercido el poder durante 12 años. Y una persona que ha sido presidente de la República durante 12 años y todavía mantiene cerca de un 20% de aceptación en un litoral de su partido, que en un sistema clientelista como el nuestro, el que todavía mantiene a nivel de oposición, o sea, no de oposición, sino fuera del tren gubernamental, sin la posibilidad de designar ni nombrar a nadie, y todavía está muy cercano al que tiene el control de la nómina y del poder realmente en el país. Eso hace que el expresidente Leonel Fernández pues se encuentre todavía en una posición muy privilegiada, con miras a optar por la candidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que pensamos que esta encuesta Galo realmente, en vez de propiciar un clima de tranquilidad política en el país, lo que viene es a producir un avalanchamiento de la lucha por la candidatura en los dos principales partidos. Esta investigación realmente deja en el ánimo político que se pueda pues revertir la opinión que la gente tiene con miras a un escenario político como el que se avecina para el año de 2020. Vamos a hacer una pausa en esta mañana y regresamos con otros comentarios en esta mañana. Pues bien, pueblo dominicano, y ciertamente que continuando con nuestras ponderaciones sobre los temas que nos gustaría que el pueblo dominicano empiece ya a ir sacando ya de su interés. Pero no ha sido así. El país tendrá que seguir creciendo, avanzando y tratando siempre de alcanzar lo mejor posible dentro de la lógica del pensamiento humano. Ciertamente que sabemos que las adaptaciones sociales son difíciles, sobre todo por los intríngulis que mueve al ser humano, pero que a irse organizando en sociedad, entonces se fueron acuñando elementos que usted tiene que de una u otra manera adaptarse a ellos. Entonces usted no puede convertirse en un ente de intranquilidad, en un antisocial que vaya a llevarle intranquilidad al seno de la sociedad en la cual usted vive. A nosotros particularmente, y aspiramos a que la sociedad dominicana avance y pueda eliminar todas esas nimiedades que son las que inducen el mayor tiempo para crearle preocupaciones a una sociedad. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, qué trascendencia tiene de si
el cura Rogelio Cruz tiene hijo o no tiene hijo. Eso no debería de serlo un tema que vaya a llevarle un ánimo de debate a una comunidad. No. Realmente que entendemos las razones que pueda tener cualquier persona para iniciar cualquier tipo de pensamiento, de desarrollarlo inclusive y convertirlo en acciones. Pero usted tiene que respetar ciertos marcos que se dan en el seno de cualquier organización en la cual usted quiera tener un vínculo. Entonces, observamos que ya la personalidad de este religioso, de este cura, párroco, de la feligresía católica, pues como que se ha desadaptado realmente y presenta una personalidad muy contradictoria que ya no es para una persona que se debe a una institución. Esté o no en lo cierto. Usted como ciudadano, como ser humano, tiene todo el derecho de expresar cualquier inquietud de desacuerdo que usted tenga, pero no debe hacerlo enfrentándose usted de manera personal con esa institución. Usted tiene que hacerlo mediante un proceso de consulta donde usted levante un movimiento que precisamente cuestione la forma en que se está actuando. Ese no es el caso. Ya este sacerdote, este cura, ha mostrado realmente una forma de accionar, de pensar que es contrario al conservadurismo que tiene esa feligresía religiosa, que usted puede estar de acuerdo o no con ella, pero es el ordenamiento que ella tiene como institución. Entonces, realmente entendemos que lo más aconsejable para este cura es colgar los hábitos, abandonar esa sotana, entonces dedicarse a vincularse a las acciones que él son su forma de sentir y de pensar y de la cual todos estamos de acuerdo en que él tiene derecho a expresarla. Pero entonces ahí entra ya lo que es su libertad para él entonces adherirse a cualquier actividad en la cual esté de acuerdo con su forma de pensar. Porque sabemos que es ya una aberración inclusive esa forma, esa práctica que tiene esta institución, pero ella nació así. Tiene que venir un proceso realmente de cambio, pero eso no lo va a hacer usted solo. Entonces no puede convertirse en un ser antisocial. Usted tiene que tener una participación donde su punto de vista sea tratado, analizado y que usted pueda pues incidir en los cambios que usted no está de acuerdo en estos momentos. De ahí es que la iglesia ha optado por separarlo de su institución. Él tiene su mecanismo en el caso de que lo tenga, donde él pueda reclamar cualquier injusticia que se haya cometido en contra de él. Pero eso de llevar a un debate sobre si él tiene hijos o no tiene hijos, pensamos que no es lo que conviene realmente a la salud de la República, iniciar en estos momentos un tipo de cuestionamiento de este tipo que no van a generar realmente ningún crecimiento. Esa intolerancia humana se ha manifestado desde siempre y llegará el momento, sí, en que la propia sociedad irá absorbiendo que esos modelos que se impuso en el pasado ya no es posible, porque el ser humano ha ido ampliando la base de sustentación ideológica y se han ido cambiando las cosas que nacieron mal. Y el celibato es una de las partes más traumáticas que tiene esa institución, que ya no tiene razón de ser,
porque Roma, en la época en que impuso eso, porque eso ni siquiera nace del propio evangelio, de la propia escritura, que son los libros de las cuales, pues, en el judaísmo y nuestra civilización occidental está muy basado en lo que fueron esas corrientes de pensamiento judaica cristiana, que fueron los que dieron formación al pensamiento liberal en todo Occidente. Pero que Roma, de una manera ya de interés, no lo impuso como una condición religiosa, sino como un beneficio de Estado. En su debido tiempo, cuando el mundo siga avanzando, se irá viendo que eso ya no tiene razón de ser. Pero mientras tanto, el ser humano tiene que seguir permitiendo un nivel de tolerancia que impida que pueda llegarse a confrontaciones por tipo de creencia. No, el ser humano nació libre, totalmente libre, y entonces tratar de imponerle una forma de pensar, eso contraviene al espíritu mismo de que todo ser humano tiene el derecho de pensar de manera libre. De ahí es que, para el bien de la sociedad dominicana, el padre Rogelio Cruz, lo que más le conviene es abandonar los hábitos, colgar esa sotana y dedicarse ya a un trabajo de lucha social, si ese es su interés por los cambios sociales que el país necesita. Así que nosotros hemos llegado a la parte final en nuestro espacio en esta mañana, y como siempre nos vamos a despedir pidiéndole que tengan un buen día, o deseándose. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.